Amigos, vamos a la segunda parte de esta conversación que estamos sosteniendo aquí en este espacio, así es, por sanfernandotelevisión.uy, para ir conociendo los perfiles de los candidatos, los dirigentes, los referentes. Hoy con Roque Martinelli, para muchos una figura conocida, fue candidato a intendente, para otros porque Maldonado es cambiante y dinámico y su población fluctúa muchísimo. Bueno, una oportunidad de conocerlo y de alguna manera ver cuáles son sus propuestas, cuál es su carisma, cuál es su manera de pensar, su trayectoria, y bueno, que es muy, pero muy extensa. Y en materia política, él mismo lo decía en el bloque anterior, 30 años. Y bueno, que nos quedamos allí por el 2005, cuando agarró ese fierro caliente a la intendencia de Maldonado. Pero posteriormente, ¿qué pasó con Roque Martinelli? Bueno, posteriormente estuve acompañando, las circunstancias políticas lo habilitaba, el Partido Colorado tenía otros referentes, el post-Valle. Después vino Pedro, lo estuvimos acompañando a Pedro, conjuntamente la Diputación de Germán Cardoso, a quien lo acompaño, para que, como el primer suplente a la Diputación, estuvimos haciendo parte del Parlamento. Después, por problemas laborales, tenía que optar entre hacer el Parlamento o dedicarme a la política de lleno o continuar en mi profesión, que todos lo conocemos como quiropráctico, y entonces, y chicos en formación, entonces no pude dedicarme de lleno a la política hasta que bueno, y seguí acompañando en ese procedimiento, ¿sí? Ahora, qué disyuntiva, ¿no? Interesante lo que plantea, ¿no? Dice, o me dedico a la política, que es difícil si uno no es titular y no tiene un buen respaldo atrás para vivir de la política, y la otra es cuando uno deja la profesión, después tratar, que es lo que ha pasado con muchos dirigentes que nos han contado acá, lo difícil que ha sido cuando uno se dedica a la política y después vuelve para encontrar, incluso siendo profesional, los clientes ya se habían ido. Pero tal cual. Y es una situación problemática que a veces no se ve, dice, ¿no? Cuando uno entra en la política. ¿Quién tiene una profesión y quién vive de su profesión o de su trabajo o de su empresa, tiene que sobrepesar si vale la pena dedicarte a esto o a otro? En mi caso, me había llevado muchos años construir un nombre dentro de mi profesión, y también mis hijos creciendo, que necesitaban mucho de mi presencia. El hecho de que yo me dedique de lleno a la política hace que me retire mucho de la familia. No es fácil el papel de político, entonces tuve que optar y di prioridad a la familia y di prioridad a mi trabajo. Son decisiones que uno tiene que tomar en la vida. Nos pasa todo. Pero eso es, de todas maneras, y pongo también a la consideración, digo, bueno, si yo dentro de mi profesión, estando en Maldonado, estoy haciendo política diariamente con la gente, porque a través de mi profesión puedo ayudarlos de una forma o de otras, que lo he hecho toda mi vida. Mi vida ha sido volcada a ayudar a los más carenciados, a aquellos que no tienen solución a sus problemas de dolor y todo lo demás, y uno contribuye en lo que puede y está con las puertas abiertas siempre a ayudar a aquellos que son más necesitados. Eso justamente, dice, aquellos que sufren de dolor, porque justamente una de las cosas es calmar el dolor, ¿no? Claro. De las actividades de Martinelli. Y eso le permite un diálogo con muchísima gente al cabo del día, al cabo de la semana, al cabo del mes, y conocer de repente de primera mano la inquietud de la gente, ¿es así? Totalmente. Es que este tema de estar en política, que es algo que me apasiona, uno necesita tiempo. Hoy estoy en una edad que puedo hacerlo porque prácticamente tengo otra situación económica, mis hijos ya están crecidos, estoy en otra situación familiar. Entonces, sí, hoy dispongo de tiempo para decir, bueno, voy a aportar mi granito de arena, pero no es para satisfacer un ego personal de decir quiero llegar a diputado o a ser el intendente de Maldonado
resolver una situación económica. En mi caso no es económico. O de ego. O de ego. Sí. Claro. Es decir, yo he estado en distintas etapas en mi vida, en cargos y situaciones como cuando fui deportista profesional, como cuando fui un ejecutivo de primera línea en San Pablo en el área de exportación, que la gente no conoce esa faceta. Y tampoco la de jugador de fútbol, ¿no? Tampoco la de jugador de fútbol, y con figuras muy reconocidas hasta el día de hoy. ¿Con quién jugó? Tavares, Oscar Washington Tavares, jugamos en Wander, Ariel Krasowski, Juan Cabrera, Muletaler, Juan Muletaler, Aníbal Alves, Borrás era el técnico nuestro en aquel entonces, un montón de Miguel Berriel, un montón de figuras. El Queso Silvera en ese entonces jugaba en Danubio, y el Polillita, ¿cómo es? Da Silva. Da Silva, no, el Polillita de acá de Los Santos. De Los Santos, estaba en Nacional. Que teníamos gran amistad. Estamos hablando de la 77, 78. No, antes, en el Nacional de Indomirielo, en el 73. Donde surgieron. Seguro varios. Carrasco, Villazán, De Los Santos, Darío Pereira, exacto. Diogo, Peruena, Estavillo. Todas esas figuras son mi generación. Carrasco es mi generación. Esa generación de muchos jóvenes que en su mayoría triunfaron. Yo, un tema de accidente en ese entonces impidió mi carrera y fue cuando después me fui para el exterior. Y entonces... Pensé que cuando habías ido al exterior habías, justamente por la actividad deportiva, pero no. No, yo tuve un accidente en San José, con justo habíamos ido a un baile con Juan Cabrera, Ariel Krasowski, todos estos muchachos amigos, y a la salida del baile íbamos en una moto que no la conducía yo, lo conducía un amigo nuestro, nos agarra un auto, y me fractura la pierna en 3 y no pude jugar más al fútbol. Yo ya estaba empezando los primeros pasos en primera. Y en mi lugar queda Washington Olivera, el Trapo Olivera. El famoso Trapo que después terminó en Cobreloa su carrera y bueno, gran amigo, era el tercer suplente. Yo era suplente de Sergio Acuña, que es el puntero de Nacional, Acuña. Entonces esa fue una anécdota importante. Y como te decía... Una linda historia deportiva, sí, que a veces rica, muchos no conocen, pero es interesante, y de eso se trata este programa, de conocer esos perfiles, estas historias, ¿no? De quién es el candidato, porque muchos dicen, Maldonado como es dinámico, es cambiante, y se van 20.000 personas y vienen 30.000, entonces, y son nuevos, no conocen las figuras políticas, y bueno, cuando nos acercamos a un acto comicial, como son las internas, bueno, ir conociendo y viendo, mirá, jugaba al fútbol, se dedica a esto, hace esto, está vinculado a tal cosa. Digo, conocer todas las facetas de quienes son candidatos. Pero tenemos que hacer una pausa, Roque, y ya venimos con la tercera parte del programa.